Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de JP Racing, y estamos en un video especial porque entre estas semanas que no vamos a tener gran premio debido a la cancelación de los grandes premios de Bahrein y de Arabia Saudita, voy a traer un video un tanto distinto contando algo que pasó en la historia donde casi no tenemos un campeonato de Fórmula 1, o sí tenemos, pero tendríamos dos en el año 2010. Un setup que, como ven, es completamente nuevo y va a ser el definitivo, con muchos cuadros de Ayrton Senna, como siempre, como uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. Y la verdad es que eso, acostúmbrense, no está terminado, pero es un progreso bastante alto, que va a seguir progresando, pero la verdad muy contento con este nuevo espacio que tengo, porque aparte es mucho más cómodo y más espacioso para grabar. La Fórmula 1 es una competición que se lleva a cabo cada año, el pináculo más alto del automovilismo que, desde 1950, se realiza de manera oficial sin ausentarse en ningún momento. Pero en 2010, la posibilidad de que dicho campeonato no se haga eran muy altas, debido a una disputa muy fuerte entre la FIA y los equipos. Corría la temporada 2009 de la Fórmula 1, una temporada que estuvo llena de polémicas y singularidades, ya que no es tan común que un equipo que estaba al borde de la quiebra arrase en las primeras carreras como si nada. El doble difusor de Brown GP fue un acierto total por parte del equipo, que llevó a muchos rivales a quejarse a la FIA sobre la legalidad de este aditamento, que no solo tenía la escudería británica, sino que también poseían Williams y Toyota, pero estos últimos no tuvieron el mismo resultado. La decisión final de Max Mosley, en ese entonces presidente de la Federación Internacional del Automovilismo, y Bernie Ecclestone, su mano derecha, de legalizar el componente, frustró a escuderías como Ferrari, Red Bull y Renault, entre otros. Esto provocó que el clima entre la autoridad y los equipos ya sea tenso, pero aún así el campeonato continuó con normalidad. En paralelo a esto, el Pacto de la Concordia aún no se había firmado, y eso era algo clave para la continuidad del campeonato en los años siguientes. Para el que no lo sepa, el Pacto de la Concordia es un acuerdo entre la Fórmula 1, la FOM, responsable de gestionar los derechos televisivos, el calendario, la logística y los patrocinios del campeonato, la FIA y los equipos. Define cómo se gestiona el campeonato y el reparto de ingresos entre estas partes, entre otras cosas. La medida que causó la explosión fue la decisión de la FIA de imponer un límite presupuestario para la temporada siguiente, uno de 40 millones de libras, cuando algunos equipos estaban gastando más de 250 millones. Cuando se impuso esa medida frente a la FOTA, la Asociación de Equipos de la Fórmula 1 que fue fundada el año anterior, estos rechazaron rotundamente, excepto por dos equipos, Williams y Force India, lo que causó que fueran expulsados de la asociación. La FIA le dio un tiempo límite al resto para aceptar sus condiciones, mientras abrían vacantes para nuevos equipos que querían llegar a la máxima categoría. Después de una reunión de 4 horas, la FOTA decidió que formaría un campeonato paralelo y que no correría en 2010. Podías ver solo por la calidad de la pintura de ese coche que estaban mirando los centavos muy atentamente. Fueron las palabras de Christian Horner, director del equipo Red Bull, en el documental de Brown GP sobre el vehículo que poseían los británicos. El equipo necesitaba dinero y rápido porque sus rivales se empezaban a acercar en la temporada. Otra disputa que hubo ese año fue la del propio equipo campeón, Brown GP, con Bernie Ecclestone. Brown compró al equipo Honda, que por la caída de la bolsa y otros problemas económicos tuvieron que retirarse de la máxima categoría. Estuvieron a punto de irse por completo. Sin embargo, Ross Brawn, director del equipo japonés, le recomendó a sus jefes vender el equipo, ya que de esa manera no tendría que pagarle indemnizaciones a sus empleados y sería más barato. Sin embargo, ningún comprador apareció, y fue el propio Ross Brawn que se hizo cargo y compró el equipo, pero tenía la misma base que el antiguo Honda, por lo que el dinero conseguido por los asiáticos el año anterior debía ser para el nuevo Brown GP, pero Ecclestone no lo veía de la misma manera y no le facilitó los fondos al equipo. Lo que querían hacer Max Mosley, Bernie y Ecclestone era dividir y conquistar los equipos, declaró Nick Fry, jefe ejecutivo del equipo. Christian Horner, en el propio documental, dijo: el par de equipos que estaban probablemente débiles económicamente, como Williams y Brown, Bernie los envolvía en su brazo para decirles: pegate a mí y yo te cuido. Lo que hacía Ecclestone era negociar con cada equipo individualmente para que cada uno acepte sus términos y así ir ganándolos uno a uno. E ir por Brown fue una estrategia muy acertada, ya que Ross Brawn era el representante de la FOTA y hacerlo aceptar sus condiciones haría desestabilizar y desaparecer la organización. Fue así como el 18 de junio de 2009, el segundo al mando en la FIA fue a Londres para ofrecerle a Brown un contrato, los 12 millones que le debía a cambio de que el equipo estuviera en la parrilla en 2010. Bernie decía que no iba a pagarnos nuestro dinero. Si no nos lo entregaba, arruinaba completamente nuestro plan para este año y cualquier futuro para el equipo. Necesitábamos saber que él nos iba a dar ese dinero, declaró Caroline McRory, directora legal de Brown GP.
Ross y Nick se sentían forzados en esa posición. Fry argumentó que firmó el contrato, pero que se sentía como firmar con el diablo. Horas más tarde, Eccleston anunció que tenía a Brown de su lado, provocando la rabia de todos los miembros de la FOTA para provocar su final. Firmamos el contrato a la mañana y estábamos yendo con Fry de Londres a Brown porque a la tarde teníamos una reunión con FOTA. Fue ahí cuando Flavio Briatore nos llamó diciendo que la sede de la reunión se cambió para Renault y estaba súper enojado porque nosotros habíamos firmado. Nos dimos cuenta que nos la jugaron, dijo el presidente de Brown. Era muy claro que éramos los enemigos, dijo Fry. Martin Brundle, ex piloto y periodista, dijo que Bernie sabía el objetivo que tenía, pero no cómo iba a llegar ahí necesariamente. Eccleston declaró sobre los equipos. El problema que tenían colectivamente eran que no tenían pelotas. Mientras pasaba todo esto, el interés de Mercedes para adquirir Brown aumentaba y parecía que iba a ser un hecho, pero los alemanes querían saber de qué lado estaban. Caroline McGrory, la directora legal de Brown GP, estaba al tanto de cuando Ross y Nick firmaron el contrato con el segundo al mando de la FIA, y sobre esto comentó: necesitábamos que Bernie sintiera que estábamos comprometidos, pero teníamos que saber que había una salida si lo necesitábamos. Fue así como ella añadió una cláusula de último minuto de confidencialidad que cuando Eccleston le informó a otros equipos de su trato, este la infringió y el acuerdo quedó nulo. Más tarde, Brown había firmado y formado parte del comunicado de la FOTA, cosa que enojó muchísimo a Bernie. No habrá separación, va a haber un campeonato en 2010, lo que es, creo, algo que todos esperábamos. Fue lo que dijo Max Mosley luego del Gran Premio de Gran Bretaña de 2009. El contrato fallido de con Brown provocó que Eccleston tenga que cambiar mucho sus condiciones financieras para que no haya una división que le cueste una fortuna mayor. La consecuencia de todo esto era que los equipos iban a tener que controlar más sus gastos y que Mosley iba a dejar su cargo en la FIA más tarde ese año. Ganamos porque Mosley entendió que con Brown fue muy lejos en términos de un dictador, así que era mejor aceptar la opinión de la mayoría de los equipos, dijo Luca Montezemolo, director de Ferrari en 2009. Al final, los equipos recibieron mayor parte de la torta en el Pacto de la Concordia. Al final tuvimos paz o paz relativa, dijo Ross Brown. Fue de esta manera que en 2010 casi teníamos dos campeonatos distintos de Fórmula 1. El primero el oficial, regulado por la FIA, y el segundo, regulado por la FOTA. A pesar de todo, uno de los objetivos de la Federación Internacional se cumplió, ya que llegaron más equipos, Virgin, Lotus y HRT. No cuenta Mercedes porque este reemplazó a Brown. Y solo salió Toyota. El problema que provocó esto era lo lejos que estaban estos equipos con respecto a los líderes y el poco poder económico que tenían, ya que ninguno logró sumar en 2010. Y esta fue la historia de cómo en 2010 casi tenemos dos campeonatos paralelos en la Fórmula 1. Una historia que me pareció muy interesante y que muchas de las declaraciones que utilicé son del documental de Brown GP que está en Disney Plus, que recomiendo muchísimo ver porque si bien este foco que tiene el documental dura poco, dura más o menos el final del segundo capítulo y el principio del tercer capítulo, la historia en general de Brown GP y de los retos que tenían para conseguir ese campeonato y cómo parecía que en un momento lo iban a perder, pero al final lograron mantenerse, es algo que me pareció que está muy bien hecho. Me pareció extraño que esté Keanu Reeves, pero bueno, parece que le gusta la Fórmula 1. Y va a ser ahora un documental junto a Cadillac. Y poco más para comentar. Comentame si sabías esta historia, qué opinás de lo que pasó, si crees que al final el acuerdo que se alcanzó fue algo positivo para la Fórmula 1 o si hubiese estado bueno que se hubiera hecho otra cosa. Y poco más para comentar. Sígueme en mis redes sociales, dejen un like y nos vemos en el próximo video. Adiós.